Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están Federico, Lina, Ailén, ahora que se está conectando? Bueno, disculpen, estoy avisando que ya pudimos ingresar. Lina, ¿cómo te sentís? Hola, ¿qué tal? Ya bien, pues ya recuperada. Ya hoy me dieron, pues ya pues finalizó, ya terminó el aislamiento. Ya recuperada totalmente, menos mal. Bueno, me alegra mucho que esté todo muy bien. Bueno, ya me avisa que tengo conexión inestable. Así que si no hago como la clase pasada, ahora se me congelaron todos. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Muy bien. Bien, bárbaro. Si no sé, en la clase pasada tuve que apagar la cámara, entonces cuando compartí eso permitió que me pudieran escuchar. Así que en todo caso hacemos lo mismo, cuestión que podamos tener el power y podamos ir charlando sobre los temas del día de hoy. Bueno, para contarles a Ailén y a Lina, comenzamos a ver Derecho del Mar. Así que bueno, vimos toda la evolución histórica, cómo fue el desarrollo progresivo en materia de Derecho del Mar, está la clase, por supuesto, igualmente cualquier cuestión en particular me preguntan, pero hoy vamos a pasar a ver los diferentes espacios marítimos que se encuentran previstos en la CONVEMAR, ¿sí? En la Convención sobre Derecho del Mar, que regula jurídicamente todos estos espacios. Bien, voy a compartirles el Power. Después quédense tranquilos que voy a subirlo. Y al respecto, bueno, todo está previsto para poder verlo. Bien. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Yo los veo, así que me avisan. Fede ahí que quedó con la manito, excelente. Vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a ver entonces específicamente los diversos espacios marítimos, ¿sí? Hoy vamos a ver 4 de ellos: el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y si llegamos también al alta mar, para luego ya sumergirnos en las profundidades y ver específicamente la plataforma continental con todas las cuestiones jurídicas que ello implica, justamente con, bueno, toda la normativa específica en materia de la República Argentina, cómo ha delimitado específicamente este espacio, que no ha sido hace tantos años, y veremos los fondos marinos y oceánicos. Pero bueno, eso se va a dar a lo largo de esta semana, así que ¿cómo nos va a quedar pendiente una clase? Vieron que, si no me equivoco, para el sábado que viene está previsto la entrega del problema número 6. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito más a la otra semana, ya que nos falta ver todo lo que tiene que ver con derecho internacional medioambiental, así que eso lo vamos a tratar el próximo lunes, y ya quedarán las 2 unidades completas para, bueno, poder resolver en este caso el problema que nos acoge. Estamos muy bien de tiempo, así que quédense tranquilos que van a tener el tiempo suficiente para resolver. Bien, por supuesto, como siempre, cualquier duda, cuestión en particular, la vamos charlando y lo abordamos. Bien, hoy vamos a ver el mar territorial en primera instancia. Voy a ir y volver en el Power, así siempre nos basamos en el mapita y pueden
justamente entenderlo un poquito más. Todas estas cuestiones están específicamente previstas en la CONVEMAR, ¿sí? Que pueden acceder a ella desde bueno, cualquier sitio de internet, por supuesto, está previsto también en el material bibliográfico, en el libro de cátedra, sino también se los puedo subir, se los voy a subir al campus, así también tienen la CONVEMAR para poder trabajar desde allí cualquier cuestión particular sobre el problema número 6. Bien, vamos a comenzar con el primer espacio marítimo, que es el mar territorial. ¿Sí? Bueno, al respecto, este es el primer espacio que está jurídicamente determinado en la CONVEMAR, y lo que va a especificar al respecto dicho tratado es que los niños han de ejercer la soberanía sobre el mar territorial, entendiendo el mismo como esta franja de mar adyacente a las costas del Estado. El Estado ribereño, ¿sí? Como decíamos hoy, el Estado que posee costas justamente, ha de ejercer la soberanía sobre el mar territorial, sobre el espacio aéreo, ¿sí? Suprayacente a dicho mar territorial, y a su vez ejerce soberanía, ejerce su jurisdicción sobre el lecho y el subsuelo que pertenece a dicho espacio marítimo. Bien, como estuvimos analizando la clase pasada, hubo una larga evolución normativa hasta que llegamos a, bueno, la anchura del mar territorial, hasta que se dispuso finalmente, los estados convinieron, cuando CONVEMAR establece que dicho espacio no puede superar las 12 millas marinas, ¿sí? Los estados tienen el poder específico para llevar a cabo, o sea, determinar dicha anchura de su mar territorial, pero la misma no puede superar las 12 millas marinas contadas desde las líneas de base. Entonces, bien, vamos a pasar a delimitar ahora qué son las líneas de base. ¿Por qué? Porque todos los espacios marítimos están determinados a partir de las líneas de base. Bien, al respecto la CONVEMAR establece dos tipos de líneas de base. Líneas de base normal y líneas de base recta. ¿Sí? Acá, como tenemos en el Power, bueno, esto es un poquito lo que habíamos hablado al respecto, pero vuelvo al mapa, así lo pueden ver. Bien, hablamos de dos tipos de líneas de base. Cuando hablamos de las líneas de base normal, nos estamos refiriendo a la línea de bajamar a lo largo de la costa. Así lo define específicamente la CONVEMAR, ¿sí? Líneas de bajamar a lo largo de la costa. Cuando hablamos de la bajamar, por supuesto, hacemos referencia, acá hablamos al mismo tiempo de términos jurídicos y de términos científicos, ¿sí? Porque todo esto está delimitado, por supuesto, en base a determinados estudios que intervinieron, por supuesto, a la hora de determinar los parámetros normativos establecidos por la CONVEMAR. Cuando hablamos de la línea de bajamar, hacemos referencia a la línea más alejada tomada desde la costa, ¿sí? Desde allí es que se miden para ciertos espacios determinados de la costa de un estado ribereño las líneas de base. Estas líneas, por supuesto, están específicamente previstas, reconocidas en cartas náuticas, cartas oficiales, que son reconocidas y aprobadas por los estados. Justamente en el marco de esta normativa interna establecen cuáles son las líneas de base normales de toda su costa. Ahora bien, podemos estar frente a la existencia de determinadas circunstancias, o sea, por las características, por el relieve, ven como ven acá, el relieve de la costa, donde pueden darse ya sea profundas aberturas, profundas escotaduras, como también en muchos casos, pensemos más que nada en todo lo que tiene que ver con el continente europeo, la zona de la India también, donde existen estados que poseen a su proximidad islas, o sea, un grupo de islas a lo largo de dicha costa. Bueno, en este caso, ¿cómo hacemos para delimitar entonces cuáles son las líneas de base?
En este caso, entonces, lo que se hace es establecer líneas rectas. Acá, por ejemplo, tenemos esta profunda escotadura del territorio, ¿sí? Pero puede darse, en otro ejemplo, conjuntos de islas que también forman parte del territorio de dicho estado. Acá, bueno, tenemos que imaginarlas, no están acá, forman parte del territorio del estado, entonces tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de determinar la línea de base para luego justamente medir espacios marítimos. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Se traza una línea recta. Específicamente, la Convemar establece que se han de trazar líneas rectas en base a puntos apropiados del terreno, ¿sí? Por ejemplo, acá justamente hablamos en el caso de golfos, de bahías. Si bien la Convemar establece características muy especiales en cuanto a la existencia de este tipo de escotaduras, cuando las mismas, por ejemplo, la distancia que hay entre los puntos de apertura de la escotadura tienen una distancia que supera las 24 millas, bueno, en este caso justamente se establece una línea recta, se demarca una línea recta desde la cual habrán de medirse las diferentes líneas de base. Lo mismo ocurre, algo que charlábamos en la clase pasada con Federico, cuando estamos ante la presencia de ríos que desembocan en el mar, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el río de la Plata. Bueno, en este caso, justamente, ¿qué hacen los estados? Convienen de qué forma habrán de medirse las líneas de base de ambos estados. Entonces, ¿qué se estableció al respecto en la declaración conjunta que llevaron a cabo Uruguay y Argentina? Que se iban a tener en cuenta, se iba a trazar esta línea desde las ciudades de Punta del Este, por un lado, en Uruguay, y de Punta Rasa, del Cabo de San Antonio en Argentina, se traza la línea recta desde ambos extremos, y a partir de ahí lo que se hace es justamente delimitar los diferentes espacios marítimos. Así que bien, tenemos entonces estas dos posibles formas de llevar a cabo la delimitación de los espacios. A su vez tenemos en cuenta que, bueno, justamente estas líneas, la dirección que llevan estas líneas rectas, tienen que ir por una línea general de la costa, ¿sí? Tienen que tener una cierta armonía y coherencia, porque, bueno, eso hace a que cuanto más se extienda en el espacio marítimo la línea de base, desde allí habrá de contarse justamente, habrán de determinarse las millas correspondientes a cada uno de los espacios marítimos de los estados, ¿sí? Eso hace que, bueno, en un marco, por supuesto, de paz, seguridad y coherencia entre los diferentes estados, haya determinadas reglas que los mismos deban cumplir al momento de delimitar sus espacios y establecer en este caso las líneas pertinentes. También, como otra característica al respecto que marca la Convemar, y que tiene que ver con el trazado de dichas líneas, ha de tener que ver con, bueno, justamente solamente habrá de tomarse como estos puntos geográficos al momento del trazado de las líneas, aquellas elevaciones específicas del terreno que no emerjan cuando estemos en instancia de baja mar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sube la marea, sube la pleamar, esa elevación, si no cuenta, por ejemplo, con un faro o una estructura de determinadas características que siempre se encuentre al nivel del mar, no habrá de ser posible de tenerse en cuenta como punto apropiado para llevar a cabo la delimitación, porque en determinadas circunstancias que tienen que ver con cuestiones meteorológicas, por supuesto, la elevación se encuentre sumergida en determinados momentos del día o periodos del mes en relación a, bueno, estas cuestiones que hacen a las corrientes y mareas. Ahí ya me meto en un área biológica que no tengo al respecto idea, chicos, así que no adentro en dicho marco. Bien,
¿Qué pasa con aquellas aguas que quedan dentro, ¿sí?, de las líneas de base? Bueno, son conocidas como aguas interiores, también están específicamente reguladas en la Convemar, y por supuesto el Estado ha de ejercer su soberanía sobre dichas aguas, lo cual implica la regulación jurídica de dichos espacios, y bueno, los derechos y obligaciones que tienen tanto los estados ribereños como los terceros estados sobre dichos espacios. Sí, Federico. Ya una consulta. ¿Fede? Dentro de la normativa, ¿hay algo que especifique qué tienen que hacer los estados en el caso de que haya algún acontecimiento natural, tipo un terremoto o algo por el estilo, que modifique la fisonomía de una isla, por ejemplo? Sí, está previsto. En realidad, lo que se prevé específicamente es que cuando se produzcan este tipo de contingencias, ¿no?, del terreno, cambios del terreno que puedan afectar estos puntos, si ello provoca algún tipo de interferencia en base a derechos y obligaciones de terceros estados, bueno, lo que tiene que hacer justamente este estado es informarlo, ¿sí? Tiene el deber de informarlo, y de esa forma habrá en todo caso de volver a delimitar los puntos específicos, siempre que yo, ya te digo, no genere algún tipo de confrontación con derechos de terceros estados, que puede darse ante, bueno, no en el caso nuestro, porque nuestra costa atlántica, más allá de lo que tiene que ver con el Uruguay y otras cuestiones específicas, no estamos frente a la existencia de otros estados que están encontrados, que eso también puede surgir, y que da paso a términos de disposición del mar territorial frente a cuestiones de equidad específicamente, y aquiescencia de estados. Pero justamente, Fede, frente a situaciones en las cuales se ven afectados, bueno, se interviene, y en caso de no poder solucionarlo entre ellos, sí se habrá de recurrir a un tribunal internacional que al efecto, bueno, dirima la cuestión y resuelva sobre, bueno, este hecho en particular que se haya podido dar y que implique un cambio en la fisonomía, ¿no?, de la delimitación jurídica. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Por qué justamente esto que plantea Fede tiene tanta importancia? Porque hace a los derechos y obligaciones tanto del Estado ribereño como de los terceros estados, ¿sí? Porque, como hablábamos la clase pasada, si bien en una primera instancia se dispuso la existencia del mar territorial, la delimitación del mar territorial, más allá de, bueno, todas estas cuestiones que tuvieron que ver en materia de delimitar la anchura específica posterior de dicho mar, el resto de espacio que quedaba en ese momento era el alta mar. Bueno, hoy en día sabemos que no, que eso ha evolucionado, pero implica justamente que, bueno, en este caso los estados ribereños tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones al respecto, y deberes que han de respetar frente a la navegación que realicen buques de terceros estados, ¿sí?, que sean nacionales de otros estados, ya sea que se trate de buques comerciales, como así también buques de guerra, buques no privados que puedan justamente transitar, navegar por el mar territorial de dicho estado. Bueno, a eso hay determinadas características que han de cumplir. Por eso, ¿qué decimos al respecto? Que en el ejercicio de la soberanía que lleva a cabo el Estado ribereño sobre su mar territorial,
puede adoptar leyes, reglamentos sobre cualquier materia específica. Acá se da mucho en el caso de la pesca. En ese momento, o sea, hablamos de siglos atrás, tenía que ver con cuestiones más que nada de índole defensiva. Hoy hablamos en materia de pesca y el deber que tienen tanto los nacionales del Estado ribereño como buques y nacionales de otros estados de cumplir con estos reglamentos, estas leyes específicas dispuestas, y que los estados habrán de tener que justamente respetar conforme se está transitando por el mar territorial de otro estado, que justamente, como les vuelvo a indicar, sobre el mismo se ejerce esta soberanía. Pero bien, vayamos a qué significa, cuándo hay derecho de paso inocente. Bueno, justamente lo que establece la CONVEMAR al respecto es que los buques de todos los estados, o sea, no se puede ejercer ningún tipo de discriminación al respecto, tienen derecho de paso inocente a través del mar territorial de otro. El hecho de transitar el mar territorial de otro estado, ¿sí? Pensemos la flechita como un buque extranjero, un buque de otra bandera, que ingresa en el mar territorial de este estado. Por ejemplo, bueno, supongamos, aquí estamos hablando de la Argentina. Bien. ¿A qué tiene derecho de paso inocente el estado extranjero que ingresa? Del estado de otra bandera. Bueno, ha de tener derecho a atravesar dicho mar, puede atravesarlo, sin ingresar en este caso a las aguas interiores, sin ingresar, por ejemplo, al puerto de dicho estado, o puede también estar facultado para ingresar o salir, ¿sí?, de dichas aguas interiores, también puede hacerlo en base a este derecho de paso inocente. Ahora bien, ¿qué características tiene que tener este paso, esta navegación para ser inocente? Justamente requiera que sea rápida e ininterrumpida, ¿sí? Se tiene que tratar de un paso rápido e ininterrumpido. Ahora bien, puede darse, por ejemplo, que el buque haya sufrido algún tipo de detención, o anclaje, o un incidente normal que se da en el marco de la navegación, o por una causa de fuerza mayor haya tenido que ingresar, ya sea en el mar territorial, y ingresar por el motivo del defecto que tenga al puerto correspondiente. Bueno, en este caso, justamente también está contemplado por la CONVEMAR, y ello implica que estamos en presencia de un derecho de paso inocente que no implican una responsabilidad, ¿sí?, para el estado de bandera del cual, o sea, este buque que ingresa está enarbolando su pabellón. Cuando decimos enarbolar el pabellón, implica enarbolar la bandera del estado del cual el buque es nacional. El buque, como veremos cuando charlaremos acerca del alta mar. Bueno, bien, ahora, este paso inocente justamente no ha de ser perjudicial cuando no afecte, por supuesto, la paz, el buen orden o la seguridad del estado ribereño. Estas características tienen que tener este derecho de paso inocente para ser considerado como tal. Hablamos de que un buque extranjero, bueno, es perjudicial y no cumple con estas prerrogativas. Hay una específica enumeración que realiza la CONVEMAR al respecto. Les nombro algunos como para tenerlo en cuenta, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con el ejercicio o práctica con armas de cualquier tipo de clase, la amenaza o uso de la fuerza que buques extranjeros realicen al estado ribereño, al territorio del estado ribereño, todo lo que tenga que ver con el lanzamiento, la recepción o el embarque de dispositivos militares, contaminación intencional, actividades de pesca. Bueno, todas estas cuestiones, por supuesto, van en detrimento de la paz, el buen orden y la seguridad del estado ribereño, e implican la correspondiente responsabilidad internacional
por no haber actuado como tal, ¿sí? Estas cuestiones que hemos visto también para la primera parte de la materia. Con respecto a los submarinos, es muy similar al caso de los buques. Cuando pasen justamente este derecho de paso inocente, que implica que los submarinos tienen que atravesar el mar territorial de dicho estado, o sea, emergidos, no lo tienen que hacer sumergidos, y tienen que enarbolar su pabellón, es decir, como les explicaba hoy, la bandera del estado del cual resultan ser nacionales. Bien, hablamos de derecho de paso inocente. Cuando estamos en presencia de un paso que no es inocente, y cuáles son las reglamentaciones a adoptar. El Estado ribereño puede determinar cuáles son las vías marítimas que habrán de utilizarse para llevar a cabo este paso inocente. También ha de prever medidas de carácter de seguridad en materia de navegación, la protección de cables y tuberías submarinas que se encuentren en dicho mar territorial. Bueno, medidas en materia de protección y conservación de los recursos vivos que se encuentran en dicha zona, o sea, son todas reglamentaciones y leyes que puede llevar a cabo el Estado a fin de garantizar de esa forma y legislar cómo habrá de llevarse a cabo este paso inocente. Bien, ahora como decíamos, hay que tener en cuenta que no pueden existir en este caso ningún tipo de acción en materia de discriminación al momento de establecer la reglamentación específica con respecto a este derecho de paso inocente. Tampoco se le puede a los buques ningún tipo de requisito específico que implique denegar u obstaculizar este espacio, o no sé, poner, por ejemplo, un determinado monto, ¿sí? Una licencia, para que, o el pago de un determinado canon, para que el buque pueda justamente atravesar el mar territorial. Bueno, estas cuestiones, por supuesto, están delimitadas y no debe, bajo ninguna circunstancia, el Estado ribereño aplicarlas. Vamos ahora a su paso por el mar territorial. ¿Qué jurisdicción se ejerce en este caso? Bueno, justamente la Comemar específicamente habla de la jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero. Y dice al respecto que la jurisdicción penal del Estado ribereño no debe ejercer a bordo de un buque extranjero, o sea, su jurisdicción penal para detener a ninguna persona o realizar ninguna investigación en relación a un delito que se hubiera podido cometer a bordo de dicho buque, a menos que se den determinadas características específicas que lo habiliten a ejercer su jurisdicción penal. O sea, como principio general, no puede llevar a cabo esta intromisión, ¿sí? Ejercer su jurisdicción en un buque extranjero. Ahora bien, si justamente el delito que estuviera investigando tiene consecuencias para el Estado ribereño, o justamente la naturaleza del delito puede perturbar la paz y la seguridad internacionales, o el capitán del buque es quien solicita auxilio, ¿sí?, de las autoridades oficiales para que intervengan frente a una situación que se está dando en el marco del buque, bueno, en ese caso habrá de intervenir la jurisdicción del Estado ribereño. Lo mismo, por supuesto, y este fue el último punto que se agregó, cuando estemos en presencia de la sospecha de o represión de un delito que tenga que ver con el tráfico de estupefacientes. Bueno, frente a estas cuestiones también el Estado ribereño ejerce su jurisdicción y ha de intervenir ante la posible comisión de un delito que pueda llegar a cometerse. Bien, todas estas cuestiones que hemos visto hasta acá hacen al espacio marítimo entendido como el mar territorial y
los derechos que tienen, los derechos y deberes, ¿sí?, de los estados sobre el ejercicio de los mismos. Ahora bien, una cuestión para aclarar, y que tiene que ver con la delimitación del mar territorial, y que hace como un punto importante a la resolución del problema, que tiene que ver con, bueno, el artículo 15 específicamente, este sí se los marco para que lo tengan en cuenta, el artículo 15 de la Convemar, que habla de la existencia de estados que tengan costas enfrentadas o adyacentes, ¿sí? O sea, es decir, costas que se hayan situadas frente a frente, donde ¿qué ha de pasar en este caso? Bueno, en definitiva, hay muchas situaciones, acá pensemos en marcos, o sea, situaciones geográficas de los estados. No todos los estados pueden justamente delimitar las 12 millas náuticas, que es el espacio o límite máximo por el cual los estados han de establecer su mar territorial, ¿sí? La Argentina, por ejemplo, puede hacerlo porque cuenta con una extensión o sea, está favorecida en materia de lo que es el océano Atlántico, y o sea, el próximo continente, que es el africano, está a millas de distancia mucho mayores. No pasa en muchos casos. Entonces, eso hace que cuando estemos frente a la existencia de estados enfrentados, bueno, se tengan que poner de acuerdo los estados en delimitar de qué forma habrán de llevar a cabo la delimitación de sus respectivos mares territoriales. Bueno, en este caso se aplica la regla de la equidistancia. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente... Sí, Lina. Te pregunto, ¿cuánto es la distancia ¿Lina? máxima? Hola, ¿me escuchas? Perdón, Lina, ¿no te escuché bien? ¿Cuánto es la distancia máxima? Qué pena. 12 millas náuticas. Ok, 12 millas náuticas. O sea, eso es lo 12. máximo que un país puede tener como en espacio marítimo. Pues que le De mar pertenece. territorial, claro. Espacio territorial, el siguiente, el mar territorial, ¿sí? Y me dices que Argentina es una excepción porque está lejos de otro continente. No. Lo que quiero decir es que en materia de justamente cuestiones geográficas, Argentina no cuenta con un estado enfrentado donde esa distancia de 12 millas náuticas sea menor. ¿Entendés, Lina? No tengo acá el mapa para... Sí, ya. Es diferente como nos pasa acá a nosotros, que tenemos el problema con Nicaragua. Sí. Claro, acá supongamos que acá está la provincia de Buenos Aires. Chicos, imaginen acá el territorio como si esto fuera la Argentina. Océano Atlántico, y aquí, bueno, el alta mar, y supongamos que acá vuelve nuevamente el espacio con el territorio continental del continente africano. Fíjense que la distancia es muchísimo, supera las 12 millas náuticas, pero hay determinadas situaciones en donde así no ocurre, como muy bien indicas, Lina. Bueno, entonces en esos casos se aplica la regla de la equidistancia. Ahora bien, pueden existir, y acá esto es importante para el problema, derechos históricos o circunstancias especiales, como podría ser justamente la invocación, por supuesto, o por ejemplo, de derechos exclusivos, sobre pesquería, sobre derechos de pesca en una zona del mar territorial, o la existencia de islas bajo la soberanía de un Estado que se encuentra, o sea, esta soberanía sobre una determinada isla se encuentra en el mar territorial de otro Estado, ¿sí? O que está próximo a las costas de este último Estado. Entonces, en esas circunstancias tan especiales, pensemos siempre en la evolución histórica del derecho del mar y cómo los estados anteriormente, ya sea en forma bilateral o multilateral, si así las condiciones lo daban, bueno, empezaban a regularse y a justamente
ponerse de acuerdo en materia de delimitación de estos espacios y de determinadas, como les cuento acá, islas o espacios del territorio específicos. Entonces, en este marco, ¿qué pasaba? Existían acuerdos históricos, derechos históricos o determinados tratados que pueden tener valor y que han de aplicarse más allá de la regla de la equidistancia. Así que ténganlo esto en cuenta para el momento de la resolución del problema. Estos derechos históricos pueden ser invocados y justamente en el marco de un conflicto que se dé entre estados, bueno, el estado que así lo considera puede invocarlo ante un tribunal internacional, ¿sí? Porque, ya les digo, pensemos en lo que generan estos tratados y la costumbre, ¿sí? Derechos consuetudinarios, más allá de que no estemos hablando en un carácter global, sino frente a una situación específica, bueno, de cualquier forma, y la conducta que lleven a cabo los estados al respecto puede generar este tipo de derechos que sean anteriores a las disposiciones que estableció la CONVEMAR, pero que sin embargo tengan que ser resueltas por un tribunal y aplicables si así fuera el caso. Así que tengámoslo en cuenta, ya les digo, para el problema. Bien, vamos ahora a la zona contigua. Para explicarle a Lina un poquitito, porque esto lo charlamos al principio de la clase anterior, y a Ailén también, vamos a encontrar, Lina, la regulación de todos estos espacios marítimos. El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y el altamar, ¿sí? Además de la plataforma continental y los fondos marinos, ¿sí? Todos estos espacios marítimos están específicamente determinados, ¿sí? y normativizados por la CONVEMAR. Bien, hasta ahora vimos el mar territorial. Ahora vamos por la zona contigua, ¿sí? En cuanto a lo que es la zona contigua como espacio marítimo, en este caso, este espacio tiene por finalidad, esperen que se los pongo, aquí está. El ejercicio por parte del Estado ribereño de medidas de carácter fiscales, ¿sí? Lleva a cabo fiscalización en el marco de este territorio, en el marco de este espacio marítimo, de leyes y reglamentos que tengan que ver con cuestiones de carácter aduanero, fiscal, en producto de inmigración, o medidas de carácter sanitario, ¿sí? Que se cometan tanto en el territorio de la zona contigua, ¿sí? Ejercer por parte del Estado ribereño estos derechos de fiscalización. Y por supuesto, lleva a cabo la sanción de, todo aquel tipo de infracciones que se produzcan a tales leyes y reglamentos dispuestos por la normativa fiscal existente en esta competencia específica, ¿sí? Acá, en la zona contigua, el Estado no ejerce soberanía, tiene derechos de fiscalización en estas 4 ramas específicas, en materia aduanera, fiscal, sanitaria y en cuestiones de índole migratoria. Al respecto a la zona contigua, no puede superar más allá de las 24 millas náuticas contadas desde la línea de base. Vuelvo. 24 millas náuticas desde la línea de base. ¿Sí? Así que es una zona marítima adyacente al mar territorial y que se superpone con la zona económica exclusiva. Pero en este marco, ya les digo, se ejerce sobre los mismos estos derechos de fiscalización en las áreas mencionadas. Mucho más al respecto la normativa no establece, hay cuestiones específicas, pero eso hace a esta zona contigua y los derechos que frente a tal cuentan con el Estado ribereño. Bien, sí, Lina. Entonces, en esta zona contigua, sí,
O sea, es decir que un estado dice que es mío, pero, o sea, a la vez no es tan mío porque, digamos, no, o sea, no puede utilizarlo plenamente. O cómo funciona esa parte. Pues me dices que funciona para temas fiscales y de migración y sanitarios, pero no comprendo, o sea, como hasta qué punto un estado puede decir que le pertenece. No, no. En ningún caso hay pertenencia. Lo que quiere decirse acá es que el Estado no posee jurisdicción, no puede ejercer su jurisdicción frente a situaciones que excedan estos 4 puntos específicos, ¿sí? O sea, si se da algún tipo de situación que no esté en el marco de la competencia del Estado en materia sanitaria o cuestiones de carácter migratorias, o fiscales, como lo habíamos hablado, cuestiones aduaneras que puedan darse, bueno, en este caso no contará el Estado ribereño con jurisdicción para intervenir. A eso hace referencia. Es más, hay un debate doctrinario al respecto, porque si ustedes se fijan bien en lo que establece la normativa, habla de todos aquellos hechos, aquellos sucesos, o sea, delitos, infracciones que puedan cometerse en materia fiscal, que se den en el territorio del Estado o en su mar territorial. Pero no habla específicamente de la zona contigua. Fíjense acá que, bueno, obviamente la actitud, el accionar de los estados al respecto, ha implicado que este tipo de infracciones o situaciones específicas que se den dentro de este marco también sean aplicadas como, o sea, que el Estado puede ejercer su jurisdicción. Pero si ven bien acá en la normativa específica, habla del territorio o del mar territorial, o sea, situaciones donde en realidad ya está previsto. ¿Por qué? Porque el Estado ribereño ejerce soberanía sobre el mar territorial, a diferencia de en la zona contigua. En la zona contigua no ejerce, no tiene derechos de soberanía, sino que ejerce su jurisdicción frente a estas determinadas temáticas en particular, a diferencia del mar territorial, donde sí tiene este amplio ejercicio de jurisdicción, más allá de las excepciones que hemos previsto, que hemos charlado específicamente, ¿sí? Como charlamos hace un ratito en materia de jurisdicción penal, y cuando está el Estado ribereño autorizado, para decirlo de alguna forma, a ejercer su jurisdicción penal, teniendo como regla general que no puede hacerlo, ¿sí? Pero está específicamente determinado en la Condemar. Bien, vamos entonces a el próximo espacio marítimo, que es la zona económica exclusiva. Bien, un poco habíamos hablado también al respecto en la primera clase, cómo se fue dando la evolución hasta llegar a la zona económica exclusiva, donde en la tercera conferencia es en la cual se da o se plantea este punto y esta necesidad por parte de los estados de plantear esta zona específica donde el Estado ha de tener derechos de soberanía para justamente llevar a cabo la exploración, explotación, conservación y administración de recursos vivos y no vivos, ¿sí? Hablamos de recursos vivos como peces y recursos no vivos, bueno, petróleo, minerales y todos aquellos recursos, por supuesto, que existan en que correspondan a la plataforma continental o a esta zona específica en el marco del espacio marítimo dado al Estado ribereño. Al respecto, vuelvo al mapa, hablamos de esta zona, la zona económica exclusiva, ¿sí? Que como ven, no resulta adyacente a la zona contigua, sino que la incluye la zona contigua en el marco de esta delimitación realizada por los estados.
La zona económica exclusiva, en este caso, no puede superar las 200 millas náuticas, siempre contadas desde la línea de base. Vuelvo a la zona económica exclusiva. Bien. Al respecto, los estados tienen derechos de soberanía, ¿sí? Acá tenemos también una diferencia importante. El Estado tiene derechos de soberanía y no soberanía en sí, ¿sí? O sea, el poder de jurisdicción, sino que estos derechos que tiene el Estado son específicamente a los fines de la exploración, explotación, conservación y administración de recursos naturales, tanto vivos como no vivos, que se encuentren en las aguas suprayacentes al lecho, es decir, vuelvo porque si no es muy... teníamos otro mapita. Acá está. Si no, esto es muy abstracto. Cuando hablamos de las aguas suprayacentes al lecho, es decir, la columna de agua, y a su vez el lecho y el subsuelo del mar, ¿sí? Bueno, en base a los recursos vivos y no vivos que se encuentren en la columna de agua como en el lecho y el subsuelo, bueno, el Estado ribereño cuenta con estos derechos de exploración, explotación, conservación y administración de recursos vivos y no vivos, ¿sí? Bueno, a su vez completa el artículo al respecto, es el artículo 56, que también está prevista la producción de energía derivada de las aguas, las corrientes y los vientos en dicho espacio marítimo. Acá también pensemos en el avance de la tecnología, chicos, porque todo esto, todo lo que tiene que ver con la explotación de recursos y el aprovechamiento de las corrientes, los vientos, determinadas cuestiones en materia energética han de tener que ver con el avance de la tecnología y la posibilidad de los estados de llevar a cabo la explotación de dichos espacios. Lo mismo en materia de pesca, ¿sí? La evolución en materia de las técnicas de pesca y bueno, los recursos que se utilizan a tales fines son los que implican que estos espacios normativos hayan tenido que ser regulados y se establezca un límite, tanto en favor de los intereses de los estados ribereños, sino también, bueno, para prever un uso sostenible de los recursos y no terminar en, bueno, en una pesca indiscriminada como en un principio sucedía. Hablábamos la clase pasada, si bien está específicamente determinado para la plataforma continental, como los Estados Unidos en su momento, con la proclama Truman, comenzaron a delimitar estos espacios y justamente, más que no delimitar espacios, sino, bueno, reconocer y alegar sus derechos, ¿sí?, sobre estos espacios, frente, o sea, estos derechos exclusivos a la exploración y explotación de los recursos que se encuentren en tales áreas y que hagan a sus derechos de soberanía como tal. ¿Sí? Aquí los estados tienen jurisdicción con respecto a determinadas cuestiones específicas que también la Convemar establece. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que habrán de poder establecer y utilizar islas artificiales, o sea, instalar este tipo de estructuras, a su vez proceder a la investigación científica marina, a la protección y preservación del medio marino. Todo ello implica, por supuesto, dictar las leyes y reglamentos que regulen estas prácticas. Ahora, el ejercicio de tales derechos es de carácter exclusivo, ¿sí? Pertenecen solamente al Estado ribereño, quien puede ejercerlo como tal. Ahora bien, acá esto es y 62 en los de marco, porque si bien acá estamos haciendo una clase un poco maratónica de cada uno de los espacios,
para que después lo lean con detenimiento, todo lo que tiene que ver con la conservación de los recursos vivos y la utilización de los mismos. Si bien como principio general, el Estado ribereño es quien procede a conservar y utilizar los recursos vivos que se encuentran en esa zona. ¿Qué implica esto? Que determinan cuál es la captura permisible de dichos recursos, y para ello, ¿qué tienen en cuenta? Ciertos datos científicos que se dan en este marco, a fin de determinar, bueno, cuál es el máximo de captura permitible de determinadas especies, cuáles son las características de las especies, en qué momentos está en presencia de etapas de reproducción, en etapas en las cuales determinadas especies están en un marco de crecimiento que implica que la captura sea posible, porque no se puede, frente a todas circunstancias, llevar a cabo la pesca de determinadas especies, porque justamente hace eso que el recurso se agote. Bueno, todo esto, los estados llevan a cabo las investigaciones científicas específicas y las han de aplicar al momento de llevar a cabo este tipo de acciones que están previstas por la CONVEMAR. En nuestra ciudad, el INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, justamente, ¿qué hace? Se dedica a la investigación de las especies marinas acá me pasé, estoy en plataforma, ahí está. En la zona económica exclusiva, en la plataforma continental, realiza las investigaciones científicas correspondientes, y en base a las mismas es que luego se han de determinar de qué forma se van a llevar a cabo y en qué periodos del año la respectiva captura de las especies correspondientes, a fin de, preservar o restablecer, si se hubiera dado el caso, las poblaciones de determinadas especies que fueron capturadas. Bien, ahora, como decíamos, es una prerrogativa del Estado ribereño justamente determinar la capacidad de captura posible en esta zona económica exclusiva. ¿Qué pasa? Hay estados que justamente no tienen esta posibilidad de llevar a cabo este tipo de explotación, porque son estados que no cuentan con costas, ¿sí? ¿Y entonces qué se hace ante determinadas circunstancias? Bueno, el excedente de dicha explotación dada por el Estado ribereño, habrá de ser posible que sea llevada a cabo por aquellos estados que carezcan de costas, ¿sí? Podemos decir que tienen una prioridad frente al resto de los estados. ¿Por qué? Se llega al máximo de captura permisible. Cuando hay un excedente, ¿sí?, en la captura que realiza el Estado ribereño, ¿qué pasa? Estos estados tienen derecho a, por ejemplo, otorgar licencias al resto de los estados para que pesquen en su zona económica exclusiva. Los estados pueden explorar y explotar estos recursos por sí mismos, u otorgar licencias para que terceros estados lo hagan también, ¿sí? Tiene esa potestad de poder otorgar estas licencias a terceros estados, ya sea que cuenten con la tecnología para llevarlo a cabo, o, el Estado haya cumplido sus cuotas respectivas y tenga este excedente para poder distribuirlo en licencias, o sea, otorgar licencias a terceros estados, quienes habrán de, en base a los reglamentos previstos por el Estado ribereño, llevar a cabo la explotación de estos recursos que, ya les digo, son de carácter excedente y que pueden ser aprovechados en primera instancia por aquellos estados que carecen de costas y a los que se les otorga una preferencia frente a otros estados que también pueden acceder a estas licencias y pescar, pero que cuentan, por razones geográficas, con sus propias costas. Bueno, esto se hace justamente en un marco de prever equidad entre los estados y la posibilidad de
bueno, explotar los recursos y desde allí desarrollarse como tales. Bien, vamos a dejar la plataforma para la próxima clase, y ahora vamos a ver, en última instancia, sí, estamos contigo. Sí, estamos bien, un ratito más. Vamos a ver el último espacio marítimo, que es el alta mar. Bueno, último espacio marítimo en el sentido suprayacente, como para plantearlo de alguna forma. Bien, lo primero que tenemos que decir de el alta mar es que el mismo ha sido justamente conceptualizado, para decirlo de alguna forma, por exclusión, ¿sí? El alta mar es definido en el artículo 86 de la Convenamar por exclusión, porque establece específicamente la Convenamar que habrán de aplicarse las disposiciones previstas a partir de esta parte, la parte séptima de la Convenamar, a todas aquellas partes del mar que no se encontrarán incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de los estados. Entonces, bien, en el marco de estas circunstancias es que ha de aplicarse lo específicamente establecido para el alta mar. También se establece como regla general que este espacio ha de ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos, ¿sí? O sea, acá siempre se prevalece y se refuerza lo establecido por la Carta de Naciones Unidas, y ningún Estado, por supuesto, ha de poder pretender justamente someter legítimamente a su soberanía cualquier tipo de área correspondiente al alta mar, ¿sí? Acá el alta mar es libre, ahora hablaremos específicamente de las libertades del alta mar, y como lo dijimos, ningún Estado puede válidamente, legítimamente, reclamar derechos de soberanía, derechos exclusivos sobre dicho espacio. Bien, las libertades del alta mar en total son 6, ¿sí? Que son las que vamos a ver ahora, y que se dan, o sea, todos los estados tienen estas libertades. Libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, libertad de pesca, libertad de construir islas artificiales y libertad de investigación científica. Bien, vamos a la libertad de navegación. ¿Qué dice al respecto la Convenamar? Que justamente todos los estados, ya sea que cuenten o no con litoral marítimo, tienen derecho a que sus buques enarbolen su pabellón y naveguen en el alta mar, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Cuando estamos en presencia de buques que no cuentan con dicha nacionalidad. Pero veamos a qué se hace referencia con la nacionalidad de los buques, que era lo que charlábamos hace un ratito. Todos los buques tienen nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran registrados en un determinado estado. Los estados tienen registros donde los buques han de justamente inscribirse, y eso implica que al momento en el que salen a navegar tienen que llevar la bandera de dicho estado, ¿sí? Y ello ha de implicar que en dicho buque habrá de ejercerse la jurisdicción del estado del cual el buque enarbole su pabellón, ¿sí? Los buques tienen nacionalidades, lo mismo pasa con las aeronaves. Bueno, acá hablamos específicamente de los buques. Pero justamente lo que hacen los estados es determinar cuáles son los requisitos específicos que estos buques tienen que contener para que el Estado lo autorice a ejercer su pabellón, y justamente ello hará que este Estado tenga jurisdicción exclusiva para entender, en base a cualquier tipo de circunstancia o situación que pueda darse en el alta mar, ¿sí? Cuando estamos hablando del alta mar, bueno, jurisdicción exclusiva de entendimiento, el estado del cual justamente el buque ha de enarbolar su pabellón. Bien.
Vamos ahora a la próxima libertad, que es la libertad, bueno, de sobrevuelo. Esto es muy similar. Dice al respecto que todas las aeronaves de cualquier estado tienen derecho a sobrevolar el alta mar. Tengamos en cuenta que el espacio aéreo subyacente del territorio de los estados, también sobre los mismos, cada uno de los estados ejerce su soberanía. Bueno, cuando hablamos de el alta mar, existe esta posibilidad de sobrevuelo. Lo que se da en mar, lo mismo ocurre en el espacio aéreo. Y aquí, tanto las personas como bienes y las relaciones jurídicas se encuentran sometidas a la jurisdicción de ese país, es decir, a la jurisdicción del cual la aeronave sea nacional, ¿sí? Eso es lo que se establece en materia de libertad de sobrevuelo. Bueno, tenemos la libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, lo cual implica, bueno, acá ya estamos hablando de cuestiones específicamente tecnológicas, pero que tiene que ver con justamente la disposición de cables. Estos se dan en materia de internet, creo, y en base a comunicaciones, donde se tienden estos cables, y ello implica que, bueno, justamente como se hace en el lecho del alta mar, más allá de la plataforma continental de los estados, como veremos en la clase siguiente, han de tenerse igualmente, por supuesto, el debido cuidado para no dañar instalaciones que ya existan o que sean de implicancia de otros estados. Así que de esta forma, por supuesto, cada uno de los estados dicta las leyes y reglamentos necesarios para, bueno, que tengan que sancionarse y en su caso ser indemnizados ante cualquier posible ruptura o deterioro que se dé sobre estos cables o tuberías submarinos que sean de su propiedad. Por supuesto, en materia de libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones, tiene que seguirse las disposiciones específicas establecidas por el derecho internacional general y lo que se establece ante tales circunstancias al respecto. En materia de libertad de pesca, se establece el deber de los estados de justamente adoptar aquellas medidas que sean necesarias para la conservación de los recursos, ¿sí? Siempre evitar frente a toda circunstancia, bueno, que se lleve a cabo una pesca furtiva que implique que finalmente determinadas especies o recursos se terminen agotando. Bueno, justamente los estados en el marco de la CONMEMAR se arrogan el deber de cooperar ante la conservación y administración de los recursos en esta zona específica. Y lo mismo en materia, bueno, de libertad de investigación científica. Justamente en el alta mar rige este principio, y los resultados de las investigaciones que se realizan en esta zona, por supuesto, han de tener que tener fines pacíficos y han de ser en beneficio de la humanidad. Por supuesto, no se permiten actividades militares ni investigaciones que puedan afectar, por supuesto, la paz, la seguridad internacionales y cualquier tipo de instancia que pueda generar un conflicto y perturbe la paz y la seguridad internacionales. Bien. Vamos a la jurisdicción en el alta mar, ¿sí? Cómo los estados ejercen la jurisdicción, como hablábamos hoy, en materia principalmente de buques y aeronaves. Y como decíamos que, bueno, en primera instancia, justamente el monopolio del ejercicio de la soberanía, o sea, ejercen los estados de manera casi exclusiva su soberanía frente a el buque donde se haya producido el acontecimiento específico y que enarbole justamente el buque el pabellón del estado correspondiente, ¿sí? Ahora bien, como existe esta regla general, también ha de haber excepciones específicas
donde, frente a determinadas circunstancias, bueno, ha de darse la situación de qué jurisdicción interviene. Cuando hablamos específicamente de piratería, abordaje es cuando hablamos del choque, ¿sí?, entre buques, el tráfico de esclavos y las transmisiones no autorizadas de radio o televisión y el derecho de persecución. Bueno, piratería, cuando hablamos de piratería nos estamos refiriendo muy cortito a una situación en la cual estamos hablando de buques que carecen de bandera, ¿sí? No pertenecen a la nacionalidad de ningún tipo de Estado, ¿sí? Son buques piratas. Por lo tanto, frente a esta situación, cuando un Estado sospecha que se está llevando a cabo, un buque determinado está llevando a cabo estas acciones de piratería, bueno, tiene lo que se conoce como el derecho de visita, ¿sí?, que implica que este Estado, este buque de otro Estado, podrá justamente subir al buque pirata, si así hay sospechas de que se considera como tal, y en ese aspecto habrá de solicitarle, bueno, la documentación correspondiente para que demuestre que no es así, que tiene una bandera, puede este Estado interrogar y ver, bueno, qué hace en esa zona, qué tipo de acciones está llevando a cabo, y podrá en todo caso justamente apresar a los ocupantes del buque si estuviera ante, bueno, los hechos fundamentados suficientes, la prueba suficiente para considerar que estamos en presencia de piratas. Esto se da, les recomiendo al respecto una película, tal vez ya la vieron, tiene sus años, de Tom Hanks, Capitán Philip, que justamente, bueno, en todo lo que es la zona de Somalia, existen piratas que abordan, en este caso, buques comerciales, y es linda la película y muestra un poco cómo es, bueno, toda la prerrogativa de los estados frente a su intervención cuando ocurren este tipo de circunstancias. Lo mismo pasa en el caso de abordaje, ¿sí?, cuando estamos ante la situación de choques frente a uno o más buques en el alta mar. Bueno, tráfico de esclavos, la misma situación que se da en piratería, transmisiones no autorizadas. Bueno, esto ya no ocurre tanto, porque, bueno, la tecnología ha avanzado, pero se daban determinados espacios del territorio donde había, y en otros momentos históricos más que nada, ¿no?, donde había determinada publicidad o propaganda que estaba prohibida en otros estados. Entonces, ¿qué se hacía? O sea, pequeños buques comerciales o buques que carecían, o sea, podían tener una bandera específica o carecer de ella en un marco bastante dudoso, llevaban a cabo desde la costa, desde donde se encontraban, bueno, este tipo de frecuencias al territorio del Estado. Entonces, en ese caso, el Estado en el cual se estaban llevando a cabo estas transmisiones ilegales que no estaban autorizadas, por supuesto tenían el derecho de, justamente, de persecución, en este caso si fuera necesario, y bueno, de abordar justamente el buque que estaba llevando a cabo estas transmisiones que eran de carácter clandestino. Bien, lo mismo pasa, bueno, en materia de pesca, por supuesto, el derecho de persecución, cuando estamos hablando, ya no en el alta mar, esto tiene que ver más con la zona económica exclusiva, y lo que charlábamos un poquito la clase pasada, relacionado con cuando determinados buques de otras banderas ingresan en las zonas económicas exclusivas de los estados y llevan a cabo acciones, o sea, pesca principalmente, acá estamos hablando de pesca ilegal, porque no cuentan con las licencias correspondientes para llevar a cabo este tipo de acciones, ¿sí? Y se están entrometiendo en un espacio marítimo que es de ejercicio exclusivo en materia de exploración y explotación de recursos por otro Estado. Bueno, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas de dicho Estado? En primera instancia dan una advertencia, hacen demostraciones. Si en base a las mismas no disuaden al
Booker, al buque que se ha entrometido a pescar en forma ilegal, bueno, se tiene este derecho de persecución en primera instancia para hacer lo posible para que el buque no escape de la zona marítima, del ejercicio de la jurisdicción que posee el Estado ribereño en tales circunstancias, y llevar a cabo las sanciones correspondientes hacia estos nacionales que están pescando ilegalmente en el territorio, en su territorio que es de jurisdicción exclusiva de otro Estado. Bien, bueno, ahí ya tenemos fondos marinos y oceánicos, pero esto corresponde a la próxima clase. Bueno, chicos, es bastante compleja la cuestión, no compleja, pero bueno, o sea, acá vemos todas cuestiones específicamente normativas que tienen que entrelazan, ¿no? Sí, es un poco interdisciplinario, porque hablamos de normativa específicamente jurídica que a su vez prevé cuestiones en materia geográfica y de aplicación de determinadas situaciones específicas que tengan que darse para el cumplimiento de bueno, las disposiciones establecidas. ¿Alguna duda, alguna cuestión en particular? Hemos visto 4 espacios marítimos en una sola clase. Fue un montón de información. Esto se ve en mayores clases, pero bueno, espero haya sido lo más clara posible, y si no, por supuesto, cualquier duda o cuestión me pregunta. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Todo bien, sí. Bueno chicos, Yo tengo muchas una gracias pregunta. entonces. Sí, No, si este sábado hay clase, entonces, no, y les vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes están de acuerdo, si no hacemos la clase el sábado, pero mi idea es tener clase el próximo miércoles, finalizar con Derecho del Mar, y el próximo lunes, que es, ya les digo, 5, el 5 estaríamos viendo la clase de Derecho Internacional Medioambiental, y podemos poner en este caso el 9, si les parece bien, ya lo vamos definiendo, el viernes 9, así tienen unos cuantos días para tratar el problema. Si bien ya con esta parte pueden ir abordando la primera consigna, les queda una semanita para la resolución del problema. Igual cualquier cosa lo vemos un poquito más adelante. Pero si les parece, hacemos así. El próximo miércoles y el día lunes vamos a tener la última clase, que suplantaría a la del feriado, porque si no, ya les digo, no vamos a llegar ni ahí a ver todo. Bueno, buenísimo, perfecto. gracias. Sí, así está bien. Bueno chicos, excelente, entonces les deseo buenas noches, que descansen. Gracias, Igualmente, hasta luego. igualmente, hasta luego. Chau, Hasta chau. luego.